Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí. Yo hoy voy a hacer un poco de maestra de ceremonia. No acostumbréis mucho a mi presencia, que es nada más accidental. Mi presencia hoy aquí, en primer lugar, es para presentaros, aunque ya lo venís conociendo, porque además ha tenido relación con los medios, a mi nuevo compañero consejero de Presidencia, Gobernación y Empleo y portavoz del Gobierno. Así que a partir de ahora la cara del Gobierno todos los viernes pues será mi compañero. Por eso digo que hoy estoy aquí un poco haciendo de maestra de ceremonia. Yo que ya tengo el cuatrienio de antigüedad, que le dice el presidente, pues hago hoy un poco de introducción de mi compañero. Estoy aquí por ese motivo, para presentároslo. Él os va a dar cuenta, evidentemente, de todo el orden que hemos despachado en este Consejo de Gobierno extraordinario, por eso le voy a dar ahora la palabra. Y yo después me extenderé en el punto donde hablamos de la parte que me compete, que evidentemente es de la creación un poco de la estructura del Gobierno nuevo. Y, por tanto, ahora ya después cuando él me dé la palabra, pero si queréis primero, él os da cuenta un poco de toda la generalidad del Consejo de Gobierno y cuando él lo crea conveniente, pues yo ya entro a explicar en detalle la estructura. Así que todo tuyo, Jacobo. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. Apelo a vuestra benevolencia para los más que probables fallos o errores que pueda tener, que intentaré subsanarlos en la medida de mis posibilidades, puesto que soy completamente novato. Agradezco, por supuesto, no puedo tener mejor introductora de embajadores que mi buena amiga y compañera Susana. Y, bueno, me pongo a vuestra entera disposición en cualquier momento, a cualquier cosa, en cualquier momento de cualquier hora del día para cualquier duda, problema, en fin, que podáis tener. Yo siempre, en mi labor docente, siempre he dicho lo mismo. Vosotros preguntaréis, yo intentaré contestar y os prometo que si no sé la respuesta, me la estudiaré y al día siguiente os la contesto. Habrán cosas que por mi bisoñez, puesto que soy nuevo en estas labores, pues todavía no esté al tanto de ellas y entonces pues intentaré aprender lo antes posible. Para ello, desde luego, tengo que agradecer que todos mis compañeros se han puesto a mi entera disposición para facilitarme esta nueva andadura, lo cual ya públicamente agradezco y que además ya les he prometido que abusaré de ellos como no se pueden hacer una idea. Acabo de estar en mi primer Consejo de Gobierno. Para mí ha sido una labor nueva, muy gratificante. Se tratan temas, desde luego, que afectan a la vida de la ciudad. Eso implica una responsabilidad por mi parte y por parte de todos. Me ha impresionado muy gratamente, desde luego, la seriedad con la que se tratan los temas en el Consejo de Gobierno, como no puede ser de otra forma, y las ganas, desde luego, de solucionar los distintos problemas que se ponen encima de la mesa en este Consejo de Gobierno concretamente y en los posteriores que ya se han programado los consejos de gobierno y los órdenes del día que irán saliendo. Como bien ha dicho Susana, en este Consejo de Gobierno, independientemente de las generalidades y de agradecer, por supuesto, la labor a los anteriores cargos que había, las puntualizaciones que se ha hecho concretamente sobre los nombramientos y demás, ella es la que os va a responder a las preguntas, puesto que es la que se ha preparado todo este dossier y toda esta labor y es la que ha mantenido realmente la voz cantante en este Consejo de Gobierno. Así que en ese sentido, en ese entorno, cualquier pregunta que tengáis, pues os la responderá ella. Cualquier otra pregunta que tengáis sobre mí, pues encantado de responderosla yo. Bueno, pues yo os voy a hacer un resumen de lo que ha sido este Consejo de Gobierno y, como bien ha explicado Jacobo, ha consistido básicamente en la constitución del Consejo de Gobierno. Las consejerías ya las conocéis todos y a los ocho titulares de las mismas. Como también ha dicho Jacobo, se ha fijado que los consejos de gobierno continúen siendo los viernes a las 9:30 horas de la mañana. Lógicamente se ha establecido lo que llamamos una precedencia de las distintas consejerías, que en este caso es el orden de importancia, digámoslo así, de las consejerías, y en este caso la hacen coincidir con los números de la lista que así fueron presentadas a las elecciones. Es decir, la número 2 de la lista ostenta la Consejería de Educación y Cultura, el número 3 Medio Ambiente y así sucesivamente, ¿no?
En cuanto al nombramiento del portavoz del Consejo de Gobierno, que ahora mismo ya se está estrenando, es mi compañero Jacobo. Y como siempre, digo como siempre porque es la más antigua ya en el staff, pues será la adjunta a la portavocía del Gobierno Mabel Deu. Sabéis que siempre lo ha venido desarrollando en las anteriores legislaturas. Ya por entrar un poco en el orden del día, deciros que bueno, hemos empezado por el nombramiento de los directores generales, que de conformidad con el interés de reforzar los medios, para mejorar además el asesoramiento técnico, un asesoramiento técnico siempre superior en distintas áreas de gestión. Sabéis que hasta ahora existían 2 direcciones generales, una estaba en el área de fomento y era la de obras públicas. Esa dirección general se va a mantener, que la ostentaba y la ostentará don Francisco Navas. Existía una dirección general de recursos humanos que existía y va a seguir existiendo dentro de las competencias de mi consejería, solo que cambia de titular. Eso lo voy a explicar de una manera general, ya que aprovecho que digo el cese y el nombramiento. El cese se ha producido de Juan Manuel de la Torre como director general de Recursos Humanos, pero el nuevo director general, que va a ser don Francisco Díaz, funcionario también de la Casa y también ya venía ocupando cargo de técnico en la misma área de Recursos Humanos, y don Juan Manuel de la Torre pasa a llevar la dirección general de todo el área, es decir, que va a acompañarme en esas labores siempre apasionantes de la consejería que me ha encargado dirigir el presidente. Haciendo la salvedad, ya sabéis que es una consejería amplia y diferente en el sentido de que conlleva cuestiones muy amplias en cuanto a presupuesto, en cuanto a dirección en economía, en cuanto también a temas de recursos humanos, pero también nos han encargado una área que hasta ahora ha venido estando un poco dispersa, que era el de administración pública, que es un poco, bueno, pues la coordinación de todas las áreas en cuanto a las relaciones pues con también las instituciones en Madrid, también con la cuestión jurídica, normativa de esta casa, con lo cual Juan Manuel va a estar a mi lado, pues eso, asesorándome y llevándome los procedimientos en esta consejería. Y la parte de economía, que conocéis que la ejerce Procesa va a seguir siendo protagonista en su área, por tanto la dirección de Procesa, que sabéis que va a cambiar, que ya ha cambiado de hecho de manos porque se nos ha ido el actual director a ser el delegado del Gobierno, esa dirección lógicamente la va a ostentar don José Diestro, como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones cuando Nicolás ha ocupado otros cargos, y va a ser la protagonista plena del área de economía de mi consejería. Es decir, que ellos van a continuar un poco en la labor de llevar adelante todos los contactos de los fondos europeos, como siempre, pero también de la parte más, digamos, de economía, referente también a la cuestión del ministerio y demás. Ellos serán los protagonistas en esa área y nosotros nos entreteneremos en la coordinación de todo el área y después concretamente en las partes que afectan más a presupuestos, a cuestiones normativas, teniendo también en cuenta que vamos a tener la portavocía de grupo y que también nos va a obligar a un contacto permanente con los grupos y los portavoces de la oposición. Esa es la explicación de la dirección general, o de las 2 direcciones generales que van a tener en mi consejería. Educación y Cultura va a tener director general. Medio Ambiente y Sostenibilidad va a tener director general. El director general de Educación se ha creado hoy la plaza, pero no va a tomar posesión la que va a ser nueva directora general del área, puesto que nos ha pedido expresamente no tomar posesión hasta acabar una serie de expedientes administrativos que tiene entre manos. Ya sabéis que los directores generales, al ser técnicos superiores de la casa, tienen entre manos, obviamente, algunos sus propios expedientes, y algunos son celosos de sus expedientes y quieren terminarlos. Si pasan a ser directores generales, están inhabilitados, como sabéis, para firmar los expedientes propios administrativos, y ha pedido la persona que va a ser directora general del área de educación, es decir, de Mabel, terminar los expedientes que tiene entre manos, y una vez concluidos esos expedientes será cuando tome posesión. Pero hoy ya sí se ha creado esa dirección general. Por tanto, habrá una dirección general en Educación y Cultura, habrá una dirección general en Medio Ambiente y Sostenibilidad, que es el área que dirige Emilio, y el director general nuevo va a ser don Juan Antonio Hidalgo Reboredo. En otra ocasión ya ocupó cargo de tesorero de la ciudad. Va a haber dirección general también en Sanidad y Consumo concretamente, que va a ser doña Rebeca Benarroch.
En Asuntos Sociales e Igualdad, que es la consejería que dirige Rabea, ahí vamos a tener en Asuntos Sociales e Igualdad a don José Sánchez, también técnico del área hasta este momento de Sanidad. Y en Fomento, además de la de Obras Públicas, que como ya he dicho antes, continúa en manos de don Francisco Navas, va a aparecer también un director general un poco del corte de Juan Manuel de la Torre en mi área, que es un poco un paraguas para toda la consejería, y que en este caso de Fomento va a recaer en don Emilio Lozano, que hasta hace pocas fechas ha sido tesorero también de la ciudad. Bueno, pues son dos áreas de mucha carga de trabajo y por tanto se ha entendido la necesidad de tener una doble dirección general en esas dos. Por tanto, pasamos de tener 2 directores generales en la anterior legislatura al nombramiento de 6 nuevos directores generales. Por tanto, en total vamos a tener en esta legislatura, y mientras el presidente así lo decida, pues 8 directores generales. Está asistido en consecuencia este Gobierno de 8 directores generales que lógicamente van a ejercer, como he dicho, esas funciones de asistencia técnica superior, van a ser un poco los que coordinen todos los procedimientos y vamos a intentar que sean ellos los que también impulsen todas las cuestiones de personal y todas las referencias administrativas dentro de las áreas en las que se van a desarrollar. Por supuesto, el control de legalidad y de los procedimientos administrativos, como huelga decir. Todos son funcionarios de esta casa y, por tanto, el incremento en la cuestión presupuestaria pues prácticamente no se nota porque pasan a ocupar direcciones generales. Todos prácticamente son titulados superiores de esta casa y, por tanto, ya sus retribuciones están marcadas en ese sentido, ¿no? Hay nuevo jefe de gabinete. Se ha nombrado, bueno, se ha cesado, además agradeciendo, como ha dicho Jacobo, al anterior jefe de gabinete que ha desarrollado su labor, que ha sido don Luis Márquez Salinas hasta la fecha de hoy, y hoy se ha nombrado un nuevo jefe de gabinete del presidente, a don Juan Manuel Doncel, que bueno, ha venido ocupando cargos de diferente importancia dentro de la estructura de los gobiernos, de los sucesivos gobiernos del presidente. Así que a partir de hoy el nuevo jefe de gabinete del presidente es don Juan Manuel Doncel. Deciros que se suprimen, como conocéis, las viceconsejerías. Aquí hemos querido ser muy cautos y me explico. Sabéis que tenemos encima de la mesa algunas sentencias, eso sí, ninguna firme, y con un criterio que me atrevería a decir restrictivo y, si queréis, incluso municipalista de la concepción que ven los señores magistrados sobre nuestra organización. Y hemos querido ser muy cautos. Deciros que sí estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en las modificaciones reglamentarias pertinentes, es decir, tanto el reglamento de la Asamblea como el reglamento del Consejo de Gobierno, que ya están esas reformas sobre la mesa y ya estamos trabajando en ellas, y que nuestra intención es regular desde el punto de vista reglamentario la figura del viceconsejero. Pero hoy por hoy, mientras no tengamos eso regulado, mientras no lo tengamos reglamentado, vamos a ser prudentes, vamos a ser cautos y no quisiéramos dar la impresión de rebeldía en ningún caso a la autoridad judicial y, por tanto, no vamos a nombrar a ningún viceconsejero hasta tanto tengamos resuelto la cuestión reglamentaria. Pero claro, si no nombramos a ningún viceconsejero, solo tenemos 8 consejerías y solo tenemos a directores generales que, lógicamente, tienen un papel puramente técnico, administrativo y, si queréis, jurídico de asesoramiento, necesitamos tener algún tipo de apoyo a nivel político, ¿no? Eso pasa entonces por la creación de lo que hasta ahora habían sido viceconsejeros, dejando bien claro que van a ser las mismas plazas, es decir, había 6 viceconsejeros, va a haber, hemos creado hoy o hemos iniciado el procedimiento, para decirlo de manera literal, hemos iniciado el procedimiento de creación de 6 plazas dentro del personal eventual, que van a ser los gestores de servicio y que se van a dedicar a gestión política pura y dura, es decir, no van a tener para nada ningún tipo de pues desarrollo de autoridad en ningún sentido, es decir, no van a poder comprometer gastos, no van a poder ejecutar ningún tipo de acción, sino que va a ser una gestión puramente de apoyo político a los titulares de las áreas. ¿Qué áreas se han creado esos gestores políticos que se van a ocupar del asesoramiento político y de la coordinación de estos servicios? Pues va a ser un gestor deportivo en el área de deportes, uno en fiestas, uno en educación, uno en servicios medioambientales, uno en barriadas y uno en empleo. Es decir, los mismos 6 viceconsejeros que ya no existen, por razones técnicas, pasan a crearse como gestores de servicio.
Estas personas que ocuparán sus cargos una vez que se perfeccione el procedimiento que ya conocéis, es decir, hoy se han creado las plazas, ahora viene una exposición pública, la publicación lógicamente del boletín, una exposición pública de 15 días creo que es, y existirán o no alegaciones a la creación de estas plazas, y a continuación el Consejo de Gobierno decidirá quién son las personas que vengan a ocupar estas plazas. Si me preguntáis si ya tenemos idea de quién las va a ocupar, evidentemente sí, pero como por el camino puede haber altas, bajas y ya sabéis cómo funciona esto, pues de momento el Gobierno no va a hacer públicas las personas que ahora mismo tienen la cabeza y que, insisto, podrían cambiar en el desarrollo de estas cuestiones porque se están creando las plazas y porque puede haber gente que entre o salga en función de que cuando se hable con ellas están de acuerdo o no en las cuestiones, ¿no? Adelantaros también que hecho el análisis que yo creo que el presidente ha venido haciendo prácticamente durante toda la campaña y lo ha hecho también en su toma de posesión. El presidente ha analizado las debilidades, de alguna manera, que hemos tenido en la anterior legislatura, bien provocadas porque tuvimos unos recortes muy importantes a todos los niveles, bien provocadas porque hemos testado que, bueno, la ciudad está viva y las personas pues cambian y tienen otros intereses y, bueno, necesitamos un poco estar más en contacto tanto con las barriadas como que el presidente pueda tener también tiempo no solo para despachar agenda, no solo para recibir a la gente, no solo para atender a los consejeros y para realizar las tareas habituales del presidente, sino que el presidente tiene que estar más en la calle, el presidente tiene que ir más a las barriadas, el presidente tiene que conocer de primera mano lo que está produciéndose en la calle. ¿Qué vamos a hacer para realizar esto? Bueno, pues al presidente se le va a crear una especie de gabinete técnico, una especie de staff técnico, que va a estar formado por 4 personas, que van a ser quienes hagan el seguimiento un poco de las líneas maestras que ya ha dibujado el presidente un poco en su investidura, ¿no? Pues él ha hablado, por volveroslo a repetir, de cuestiones como el plan de inversiones 2015-2019, las políticas de formación e inserción laboral, la oficina de orientación laboral y apoyo a emprendedores, la revisión de todo el sistema tributario de la ciudad, pues la mayor competitividad para las empresas ceutíes, la mejora de la conectividad de Ceuta, no solo en el entorno del transporte marítimo, sino también en lo referente a las cuestiones con la frontera en la Nacional 352 y, en fin, bueno, también en el adecentamiento de zonas especiales. Él se refirió, creo recordar, pues a la Plaza Nicaragua, se refirió a la Plaza Rafael Guibert, se refirió a los mercados, qué vamos a hacer con el foso de la Almina, qué vamos a hacer con Cañonero Dato, con los polígonos. Tiene mucho interés en establecer contactos para evitar toda la cuestión de lucha contra el fraude, de contratación irregular, de competencia desleal. Y, por tanto, estas plazas, este staff técnico que viene a amparar o a de alguna manera asesorar al presidente, de alguna manera va a dar cobertura que, en estrechísima colaboración con los consejeros que van a dirigir esas áreas, pues sean personas que trabajan diariamente con el presidente y que establezcan esos contactos para que el presidente tenga diariamente esa información de qué es lo que está pasando en estas áreas que se consideran neurálgicas o de vital importancia, ¿no? También se han creado hoy 6 plazas de controladores de servicio en barriada dentro del personal eventual. Controladores de servicio en barriadas que, como he dicho en mi exposición inicial general, digamos, dentro de las debilidades que hemos podido analizar de qué es lo que nos han contado los vecinos, sobre todo en los últimos meses, en las barriadas hemos tenido un déficit importante y no queremos que eso vuelva a ocurrir. Por tanto, va a haber 6 personas que van a trabajar directamente con el presidente de la ciudad y con la Consejería de Presidencia, lógicamente, y van a estar analizando o viendo latir el día a día de cómo están los servicios, qué necesidades se crean, qué peticiones tenemos por parte de esas asociaciones de vecinos, qué es lo que nos demandan, qué nuevas tecnologías podemos poner al servicio de todos los ciudadanos para que nos hagan llegar diariamente cuáles son las inquietudes de esos vecinos y, bueno, pues con independencia de otras cuales labores le pueda encomendar el presidente, como por ejemplo se ha hablado en el Consejo de Gobierno, que en los consejos escolares pudieran estar también estas personas, porque los colegios al final están insertos en barriadas y, por tanto, unas necesidades que de alguna manera son sinergias que se crean, pues con independencia de esas cuestiones, pues esas 6 personas que también se han creado hoy las plazas, pues vendrán a ocupar esa labor.
También deciros que hemos tenido también que hacer cuentas en cuanto a los grupos políticos, por razones obvias. Éramos antes mucho menos grupos políticos y ahora aparecen 2 grupos políticos nuevos. Por tanto, había que crear dentro del personal eventual las plazas que reglamentariamente y por acuerdo plenario nos obliga la norma. Sabéis que todos los grupos políticos tienen que tener una asistencia en cuanto a portavoces, secretarios, en fin, personal auxiliar a su disposición. Y al aparecer 2 grupos políticos nuevos en la Asamblea, que es el grupo de Movimiento por la Dignidad y Ciudadanía, que lidera Fati, y el grupo de Ciudadanos, pues había que darle esa cobertura de personal. Y bueno, pues hoy también hemos creado esas plazas que dan cobertura a ese personal, que son 3 plazas o 3 eventuales para cada uno de los grupos. Y deciros también que la vicepresidencia segunda, como novedad también de esta legislatura, aparece en manos de otro grupo político, en este caso del PSOE, y que sabéis que los vicepresidentes tienen que tener la asistencia, obviamente, de un secretario, pues en este caso también la plaza del secretario de la vicepresidenta del Partido Socialista, en este caso también se crea. Deciros que en todo esto hemos estado siempre con los criterios de prudencia y de contención del gasto en la medida de lo posible, pero hay cuestiones como la creación, la entrada en la Asamblea de nuevos grupos políticos a las que hay que dar respuesta y hay que dar cobertura, y por tanto hemos tenido que asumir esa novedad de creación de puestos de trabajo. No sé si se me escapa algo, creo que no se me escapa nada, pero bueno, esa es un poco la estructura que hoy se ha aprobado. Por hacer un resumen muy escueto, las consejerías ya las conocíais, los directores generales, que como novedad se vienen a incorporar de manera, yo diría, con mucho músculo a las consejerías, que van a ser quienes articulen un poco el día a día con el consejero de lo que va a ocurrir a nivel de personal y administrativo. Y por otra parte ya el personal eventual que hemos creado, que como habéis visto lo he dividido un poco entre lo que es del Gobierno, lo que pertenece obligatoriamente a Asamblea porque pertenece a vicepresidencia y demás, y lo que son grupos políticos y que por tanto eran de obligatoria creación. Y por mi parte estoy a vuestra disposición por si os surge alguna duda de todo este batiburrillo que os he contado hoy. Sí, en nombre de la directora general de Educación y Cultura, ¿qué es lo que nos has dicho? Pues la verdad, me pone en un aprieto porque no sé si decirlo o no decirlo. Yo creo que mejor que lo diga la titular del área, ya que aún no ha tomado posesión y, por tanto, todo lo que no haya ocurrido hoy, quiero decir, yo soy de hechos consumados. Hemos terminado y ya estamos. Esto es como, voy a comer, pero si te da un infarto a mitad de la comida ya no comes. Pues esto es lo mismo, ¿no? Está creada la plaza de la Dirección General, es una funcionaria del área de Mabel. Y ahí me voy a quedar porque, por respeto tanto a la directora general, que aún no ha tomado posesión por razones de trabajo, que son claramente, así nos lo ha hecho llegar y así os lo transmito, quiere terminar los expedientes administrativos que tiene entre manos, y eso es muy de respetar y además me parece muy profesional, si me permitís en la glosa personal. Por tanto, que sea Mabel o la propia directora general, cuando tome posesión, quien os lo comunique. ¿Qué incremento en el presupuesto va a suponer la creación de todos estos nuevos puestos de los que nos has hablado? Y si me puedes hacer una diferenciación entre lo que va a costar lo que tiene que ver con los nuevos grupos de la oposición y el asistente de la vicepresidenta, y lo que suponen los nuevos puestos que habéis creado dentro de la estructura del gobierno. Pues mira, no te puedo contestar, pero lo que sí te puedo contestar es que para traer la creación de estas plazas hemos visto que teníamos cobertura presupuestaria, obviamente, para poder hacer frente a la creación de estos puestos de trabajo y pagarle a todo el mundo puntualmente hasta el 31 de diciembre, si Dios quiere, porque ya nos vamos a poner a trabajar, como entenderéis, en el presupuesto 2016. Esto nos ha pillado un poco por el camino, porque claro, nadie preveía antes de las elecciones que fueran a aparecer 2 grupos, eso hay que hablarlo sinceramente. Yo creo que nadie tuvo la previsión cuando firmamos los presupuestos en diciembre de 2014, que en 2015 nos íbamos a encontrar con un cambio, no solo, como bien has comentado, Laura, en cuanto a la estructura de grupos políticos, sino a la aparición de una vicepresidencia en manos de otro partido. En fin, son cuestiones que no estaban previstas, que nos hemos tenido que subir al carro. Afortunadamente había economía suficiente y lo que hemos hecho únicamente ha sido cerciorarnos de que existía cobertura presupuestaria para la creación, no solo de los puestos del Gobierno, obviamente, sino de todos los grupos, de la Asamblea y demás. Y teniendo la tranquilidad de que hay la cobertura suficiente, pues ahora ya nos pondremos manos a la obra para realmente ver qué cuantías son las que hay que prever para 2016. Bueno, las nóminas de eventos del Gobierno, ¿de cuánto pasa? Solamente del Gobierno, al margen de los grupos.
Pues mira, yo os lo he especificado claramente en cuanto al... Si quitamos, lógicamente, no tienes que contar ni consejeros, ni directores generales, ni el jefe de gabinete, pues eso son propiamente estructura habitual de la casa. Serían las 6 personas que antes eran viceconsejeros. Esas también, bueno, si quieres las cuentes, si no, porque estaban de viceconsejeros. La creación de lo nuevo, por decirlo algunas, son las 4 personas que vienen a asistir al presidente por una parte y las 6 personas de gobierno, hablamos, y las 6 personas que van a estar de controladores de barriadas. O sea, van a ser 10 asesores más que en la pasada legislatura. Pues yo no sé, no tengo, te lo digo sinceramente, Gonzalo, no tengo aquí la creación de lo nuevo es esto, pero yo no sé si anteriormente, que sí existían, porque lo conocemos todos, existían un número de asesores importante. ¿Que se suprimen o se mantienen? No, vamos a ver, nosotros lo que hemos hecho ha sido, los nuevos puestos son los que te he comentado. Va a haber los seis gestores que antes eran viceconsejeros, las plazas nuevas son las 4 que son asistencia propia del presidente y las 6 que son para barriadas, pero en total, bueno, y deciros eso sí que hemos mirado que en el total, insisto, sin tener nosotros un criterio municipalista en absoluto, no nos pasamos de los famosos 25 que tienen como límite o que dicen que existen como mínimo en la ley de bases. De cualquier manera, deciros que todo esto mañana va a aparecer publicado en el boletín oficial de la ciudad, porque se hace un boletín extraordinario, con lo cual va a estar todo especificado. Pero, de cualquier manera, los puestos de nueva creación son los que te digo. 4 en presidencia directamente y los 6 de controladores de barriada. El resto existían, o los que son de nueva creación de grupos, que son por la entrada de nuevos grupos que no son del gobierno, o la vicepresidenta segunda, que necesita obviamente tener su secretaría como la tiene y la tenía ya en la anterior legislatura. Sí, ¿y quiénes son los 6 gestores de servicios? Pues mira, te voy a decir exactamente igual que le he contestado a tu amiga Rocío anteriormente. Hoy hemos procedido a iniciar el procedimiento de creación de plazas, lo he dicho durante la exposición. ¿Están en la cabeza del gobierno? Sí. Evidentemente cada consejero tiene en su cabeza con quién va o con quién quiere contar para que ocupe esa gestión de servicios, por decirlo de alguna manera, o esos antiguos viceconsejeros. Pero ahora queda la creación de la plaza, si existieran o no alegaciones, la respuesta a esas alegaciones, la resolución de esas alegaciones, y cuando tengamos las plazas perfectamente creadas y a disposición del consejero competente, el consejero competente nos comunicará qué persona de su confianza, porque esa sí que es, he insistido mucho en que es gestión política pura y dura, es un impulso político de apoyo directo al consejero, pues ya nos dirá cada consejero qué persona quiere contar para que lleve esa gestión política. ¿Y cuánto supondría de incremento en el presupuesto? También he dicho que no tengo absolutamente ni idea. Esos 6 nada, porque esos 6 ya estaban trabajando como viceconsejeros. Es más, como aparecen como gestores de servicio, hemos querido, por darle una diferenciación a esas plazas y que, insisto, no entiendan los jueces que les estamos burlando de alguna manera, pues lo que hacemos es que el salario pues también va a ser menor con respecto al que tenían los viceconsejeros. Es decir, que esos 6 gestores de servicio no solo no incrementan, sino que decrecen el gasto. Sí, otra de las cuestiones que se ha hablado en este impasse entre que terminábamos una legislatura y empezamos otra es la modificación del reglamento de la Asamblea. De hecho, hubo una junta de portavoces saliente con los grupos de la pasada legislatura en la que se abordó esta cuestión, que no sentó muy bien a los 2 grupos nuevos que habían entrado. No sé cómo se encuentra ahora mismo esa modificación del reglamento y si tienen previsto llevarlo a un pleno próximamente. Pues esa modificación del reglamento, tanto de la Asamblea como del Consejo de Gobierno, está en marcha, está encargada a un técnico jurídico de la ciudad. Va a tener la coordinación del director general de mi área, que, como os he dicho, entre las competencias va a tener el tema normativo y de coordinación de normativa, de reglamentos de toda la Asamblea. Y yo espero que sea una de las primeras cuestiones que podamos elevar al Pleno de la Asamblea. Espero que sea, por supuesto, con estos calores del verano ya mismo. En cuanto a las sociedades municipales, ¿se sabe ya quién va a regir los destinos de cada una de ellas? Pues en cuanto a las sociedades municipales, hemos estado hablando al finalizar el Consejo de Gobierno un poco sobre el nuevo escenario. Esto ahora todo cambia porque el número de consejeros de cada consejo de administración, sabéis que depende directamente del número de grupos políticos que existe. Aparecen 2 grupos políticos nuevos, luego hay que hacer recomposición. Hoy lo que hemos hecho en el Consejo de Gobierno ha sido prácticamente aprobar, no de manera formal, pero sí una propuesta que le vamos a llevar al ánimo a los grupos políticos de la oposición de manera inmediata. Yo creo que entre mañana y pasado
haremos los primeros contactos con ellos para hacerle nuestra propuesta en cuanto al número de consejeros que tiene que haber en cada consejo. Es decir, os explico, hay un número mínimo y máximo previsto en los estatutos de cada uno de los consejos de administración y organismos autónomos. En organismos autónomos hay menos problemas porque existe lo que llamamos el voto ponderado, es decir, que el consejero que acuda del Partido Popular acude con 13 votos, pero no ocurre así en las sociedades mercantiles, que se rigen, como conocéis, por la ley mercantil y, por tanto, no pueden tener voto ponderado, son votos reales. Hay que hacer esa composición en cuanto a los mínimos y máximos, respetando, en la medida de las matemáticas no lo permitan, el número de diputados y el número de consejeros, y les vamos a proponer inmediatamente que en el primer pleno en el que se tiene que aprobar, como conocéis, la estructura económica de todo el Gobierno, también de la Asamblea y demás, hacer inmediatamente después las Juntas Generales para que cada uno ya de los grupos políticos nos designe los consejeros y, a continuación de tener esos consejos formados, pues que cada consejo de administración elija al presidente y al gerente de cada uno de los consejos de administración. ¿Y cuál es la propuesta del Gobierno? Esa propuesta voy a ser cauta y me gustaría hablarla previamente con los grupos de la oposición, pero por hacer un traslado habitual de lo que estamos haciendo, pues imaginaros que hasta ahora teníamos, el PP acudía a los consejos de administración con 5 consejeros, ¿no? Bueno, pues esa proporción tenemos que elevarla, tenemos un número mínimo y máximo, como os he dicho, pues intentaremos nosotros respetarla exactamente como la teníamos en cuanto al número de consejeros que llevaba el Partido Popular esos consejos de administración, trasladarlo a que existe un número mayor de consejeros, por tanto, para mantener obviamente la mayoría que nos han otorgado los ciudadanos en esos consejos de administración, pero que todos los grupos se vean representados, es decir, los otros grupos, los 4 de la oposición, en la medida en que los ciudadanos les han dado esa representación. Es decir, el PSOE es, igual que Caballas, tienen el mismo número de diputados, pero el PSOE aparece como lista más votada, por tanto, pues tendremos que ver ahí la manera de hacerlo, ese equilibrio. Y después está el Partido de Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, que tiene 3 diputados y que tendrá lógicamente su representación, y también Ciudadanos, aunque sea un solo diputado, lo que no podemos cortar al consejero por la mitad, quiero decir, al consejero que vaya con esa administración, aunque le tocará 0,5, pero tendremos que darle 1. Entonces eso es lo que me gustaría hablarlo previamente con ellos, pero básicamente va a ser establecer los mismos equilibrios que hasta ahora hemos venido teniendo. A priori parece que va a haber más consejeros en los consejos de administración. Sin duda ninguna, puesto que aparecen 2 grupos más, eso es seguro. Tiene que haber más consejeros porque hay más grupos políticos y eso es directamente proporcional. Por tanto, los consejos de administración de alguna manera van a crecer en el número de consejeros. Y en relación a los 4 integrantes del gabinete técnico que usted ha mencionado, ¿quiénes son? Pues digo lo mismo, se crean hoy las plazas de nueva creación, tenemos que hacer el mismo procedimiento, publicarlo. ¿El presidente los tiene en la cabeza? Sí, los tiene en la cabeza, pero yo creo que ni siquiera ha hablado con ellos, así que vamos a ser respetuosos con los tiempos, como dice siempre el presidente, y vamos a esperar a que se vayan cumpliendo todos los trámites administrativos. ¿Barajáis ya alguna fecha para ese primer pleno y esa Junta General? Sí, porque hemos estado hablando de la semana próxima, pero la secretaria general apuntaba que hay que hacer mucha documentación, puesto que todos los grupos nos tienen. Primero tenemos que hablar con los grupos el número de consejeros, y una vez cerrado el número de consejeros, que lo vamos a hacer en esta semana, nos tienen que remitir ellos qué personas integran cada uno de sus consejos de administración. Por haceros un repaso rápido, porque, bueno, pues así de cabeza, Acensa, Obimace, Angevice, son un montón de consejos de administración donde cada grupo político nos tiene que designar a las personas que van a acudir. Quiero decir que no solo es un quebradero de cabeza para el Gobierno, sino es para todos los grupos, porque, ojo, a esos consejos de administración tienen que acudir físicamente y votar. Quiero decir que son pequeños consejos de gobierno cada consejo de administración, y en esta legislatura, debido al tema de las posibles alianzas, obviamente es fundamental que las personas que estén designadas acudan a votar, porque de lo contrario podemos tener sorpresas en cualquier consejo de administración. ¿Y en qué fecha sería más o menos? Si no, la semana que viene. Pues la siguiente, yo calculo que para la semana siguiente, que ahora de memoria te hablo, pero puede ser el 5 o el 6 de julio, yo creo que ya tendríamos el primer pleno de la legislatura, en el cual ya, como digo, apuntaremos lo típico que se hace en el primer pleno, que es fijar las retribuciones y todas esas cuestiones, e inmediatamente las juntas generales, donde se van a producir los nombramientos de los consejeros de los consejos de administración, y con la anécdota de que se producirá un solo nombramiento de gerente, que será el de Acensa, porque es el único que se produce en Junta General y no en el Consejo de Administración. Así que en ese primer pleno ya saldrá elegido el primer gerente, que es de Acensa, porque por estatuto está así previsto. ¿Se tiene que hacer un día concreto de la semana
No, lo que hemos estado hablando hasta ahora con los grupos, y así te puedo adelantar, es que lo que se está barajando, porque ahora mismo no hay nada cerrado con ellos, pero se están barajando 2 plenos al mes como mínimo. O sea, uno de orden del día y otro de... Ahora mismo se está hablando con ellos, pero piensa que si alguien se lee el reglamento de la Asamblea con un poco de detenimiento, cosa que por cierto es bastante tediosa, pero hay que hacerla, veréis que los tiempos de intervención están marcados. Y los tiempos de intervención ahora mismo son 10 minutos del que expone, 10 minutos del que te contesta, 10, ir sumando. Son ahora 5 grupos. Si sumáis 10 minutos por cada grupo, más el que contesta, porque el ponente abre y cierra, como sabéis, las intervenciones, estamos yéndonos a 1 hora por punto del orden del día. Con eso que te diga ya es suficiente. Con lo cual, estamos analizando qué fórmulas, qué maneras podemos tener para, primero, que podamos comer algo y beber en el día, todos, incluidos vosotros, que estáis allí en los plenos con nosotros, y, en fin, que podamos despachar los asuntos con cierta flexibilidad y normalidad. Yo creo que, sinceramente, yo en las pocas reuniones informales, porque hasta ahora Junta de Portavoces formal, todavía no me he estrenado en ellas, pero sí de manera informal hemos ido teniendo contacto, yo veo a la gente muy receptiva, veo gente que tiene ganas de trabajar y que se dan cuenta, bueno, esto ha cambiado en todos los aspectos, y quien no se dé cuenta debería de darse rápido, porque esto ha cambiado, pero los ciudadanos no tienen nada que ver. Quiero decir, nos han votado y nos han dicho, organícense ustedes de esta manera, y nosotros la respuesta que tenemos que dar es flexible, ágil y fácil, y los asuntos no se pueden parar porque no nos pongamos de acuerdo en cuánto vamos a hablar. Eso no puede ser. Con lo cual yo estoy segurísima que en la próxima Junta de Portavoces llegaremos a acuerdos sobre cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a organizar esos plenos. Parece que lo más lógico quizás sería que hubiera un pleno en donde el Gobierno llevara sus propuestas, que son las más largas porque contestas a 4 grupos, porque recordar que cuando propone la oposición normalmente hay grupos que no intervienen, solo habla el proponente, pero cuando habla el Gobierno tienen que hablar todos los grupos. Entonces parece ser que será más lógico que haya un pleno, digamos, donde el Gobierno eleve sus propuestas, sus disposiciones generales, en fin, lo que emana el Gobierno normalmente, y otro que sea más dedicado a la oposición en cuanto a sus propuestas y también a una sesión de control específica del Gobierno. Apunta por ahí, pero os digo que no hay nada cerrado. Sí, también en estos días Caballas y PSOE se ponían de acuerdo para solicitar un pleno extraordinario para abordar todo lo que tiene que ver con los planes de empleo. Luego el portavoz de Caballas decía que había mantenido un encuentro y que parecía que había voluntad de que se celebrara una junta de portavoces para abordar este asunto y que finalmente no se llevara a cabo el pleno. ¿Cómo está a día de hoy ese asunto? Bueno, pues ahí, aunque la competencia es de mi compañero, os voy a contestar yo porque fui la primera que me tuve que sentar con los portavoces y efectivamente lo que les propusimos a los portavoces es que mientras terminamos de constituir el Gobierno, mientras se termina de nombrar la gente, mientras la gente aterriza en los sitios, pues si quieren un pleno podemos hacerlo, pero podemos tardar 2 meses en hacer el pleno, que es lo que marca la normativa. Si lo que hay es prisa por revisar ese tema, pues parece más operativo que lo hagamos en una junta de portavoces. Nosotros por nuestra parte, tanto el consejero competente como yo como portavoz del grupo, estamos dispuestos inmediatamente a llamar a los portavoces para la próxima semana, sentarnos, contarles la información que hemos podido recabar, porque ni la portavoz que les habla ahora mismo, ni el consejero que acaba de llegar hemos tenido la oportunidad de gestionar esas cuestiones, por tanto hemos tenido que recabar la información y se la vamos a trasladar. Desde el Gobierno, toda la colaboración del mundo en intentar mejorar las cosas, y todas las propuestas que vengan de Caballas, de Ciudadanos, del Movimiento por la Dignidad o del PSOE van a ser bien acogidas, porque lo que tratamos es de, como digo, de adaptarnos a lo que nos han dicho los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos nos han dicho que gobierna el PP con mayoría, pero que oigamos un poquito lo que dicen los demás, y es lo que vamos a tratar de hacer en esta Junta. Así que yo creo que la semana que viene el tema de la Junta de Portavoces quedará resuelto. ¿No tenéis ninguna pregunta para Jacobo? Para que se estrene. Venga, pues muchas gracias a todos, ¿eh?